siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, Erekamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo... Saludamos en esta mañana con la bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la audiencia de FM La Predicadora. Le saluda el pastor Héctor Elio Samaniego, gracias a la misericordia y el beneplácito de nuestro Señor en esta hermosa mañana. Dios le bendiga a usted que está sintonizando la radio. Y bueno, acá estamos nuevamente para compartir Voz que Clama en el Desierto, junto a nuestro hermano Mauro, que está en la operación técnica. Dios bendiga a todos los que sintonizan la radio y bueno, que podamos estar acá hoy es una victoria para nosotros, gracias al Señor, que nos ha otorgado un día más de vida y nos ha permitido llegar a la radio. Dios bendiga a los hermanos que están siempre atentos a la radio. Y bueno, el martes pasado no pudimos estar porque estaba con, no sé si dengue, algo por el estilo era, pero estaba mal, no podía levantarme sinceramente. En el 2020 a mí me agarró el virus, me tumbó 2 días, al tercer día ya estaba de pie, pero este fue mucho más bravo, me tumbó 1 semana casi. Y gracias a Dios me pude levantar y empezar a servir a Dios otra vez. Y acá estamos, así que le mandamos muchos saludos, nuestras oraciones y nuestro aprecio a los hermanos que están infectados de dengue en este momento. El Señor nos da una mano para salir adelante siempre. Así que hay fuerza, paciencia, que esto pasa rápido, hermanos, pasa rápido. Y firme y adelante otra vez. Así que Dios bendiga a los hermanos y hermanas que están afectados por esto, que está en este momento en varios lugares y a muchas personas. Sé que le ha infectado el dengue. Son cosas que pasan en esta vida y somos seres humanos, siempre lo dije, ciudadanos de este país y a veces también tenemos que de alguna manera padecer lo que padecen todos, pero le damos gracias a Dios porque siempre algo aprendemos en esas situaciones. A veces confiamos mucho en nuestras fuerzas y nos olvidamos que dependemos totalmente de Dios. En lo que a mí respecta, me refiero a mi caso personal. Y le agradezco mucho a Dios porque, bueno, estuvo, como dice, puedo decir que experimenté el Salmo 43. Siempre lo había leído yo a ese Salmo y había hablado en muchas partes sobre ese Salmo, pero se puede decir que en esta semana lo experimenté en vida propia, ¿no? El Salmo 41, perdón. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mulgirás toda su cama en su enfermedad. Salmos 41, versos 1 al 3. Más específicamente el 3, ¿no? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mulgirá toda su cama en su enfermedad. Mulgirá quiere decir acomodar, apretujar, sostener. Quiere decir que Dios en la enfermedad, Él estaría con nosotros. Y bueno, eso me ha pasado a mí. Estuve casi 1 semana y bueno, Dios estuvo ahí conmigo. Y acá estamos, gracias a Dios, para compartir Voz que Clama en el Desierto y seguir adelante. Ya estuvimos dando clase el domingo en el Maestro Te Llama, donde está el pastor Damián Sayago. Estuvimos el domingo, un lindo grupo de hermanos, ya oyendo la palabra del Señor. Y ahora vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que tome total control y dominio
de nuestras vidas. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesucristo, porque estamos delante de tu santa y divina presencia a través de la oración. Señor, primeramente para darte gracias por este día de vida que podemos estar sobre esta tierra. Señor, darte gracias por el aire, Señor, por todo lo que podemos contemplar en esta mañana. Padre, te pedimos, Señor, que perdone nuestras maldades, nuestros pecados que están delante de tu presencia. Señor, en este día extiende tu mano de poder, extiende tu mano de misericordia. Señor, tócanos con tu cetro celestial. Llena nuestra alma de gozo, de paz, de esperanza, como dice el Salmo. Señor, úngenos con aceite fresco, danos fuerza como búfalo, Padre, en esta mañana, para tu gloria y para tu honra. Señor, te pido que levantes al que está caído, fortaleza al que está débil. Dale fuerza, Señor, al que está desanimado, desanimada en esta mañana. Señor, y te pido por los que están afectados, Dios mío, por esta plaga, Padre, Señor, que tú les des fuerza. Y como dice el Salmo, Señor, que tú puedas mullir toda su cama en su enfermedad, Señor, para poder soportar, Dios mío, y pasar este proceso, Padre. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor, yo declaro en esta mañana, en este lugar, por la fe en la palabra, Señor, sanidad, liberación, bendición, prosperidad, salvación en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, estamos, vos que claman en el desierto, y ya explicamos nuestra ausencia martes y viernes, pero bueno, agradezco al Señor, porque el Señor estuvo en este lugar a través del siervo de Dios el viernes, el maestro Alfredo Acosta, a quien mandamos nuestros saludos, y bueno, también a todos los siervos y siervas del Señor que nos conocen y que escuchan la radio, y hermanos también que seguramente están escuchando de Bernal, de Quilmes, de Bosques, de tantos lugares, gracias, de Herradura Formosa. Mi saludo al pastor Catalino López, pastor presidente del Ministerio Poder y Potencia de Dios, cuya casa central está en Herradura Formosa. Ahí está la iglesia central, donde está el pastor Catalino con su familia ministrando en ese lugar. Le enviamos nuestro saludo y le agradecemos públicamente su interés, su preocupación, al saber que estábamos infectados de esta plaga. Así que, pastor, muchas gracias por todo. De acá le mando el saludo, ya estamos bien, gracias al Señor. Y saludo a la hermana Elvira también y a todos los chicos ahí de la familia López. Estamos agradecidos al Señor, Y bueno, el 4 de marzo comienza la Facultad de Teología Rabí acá en Matanza, en la calle Tres Cruces 55-58, entre Víctor Martínez y Ruiz de los Llanos. Ahí estaremos ya el lunes próximo a las 7 de la tarde dando comienzo a este nuevo ciclo de enseñanza que va a edificar, que va a enriquecer su alma. Gloria al Señor. Es importante que podamos entender que estaba mirando Job 28 recién, que ahora vamos a comentar algo sobre eso. En el libro de Job, capítulo 28, en el verso 18, estaba leyendo recién, ahora lo vamos a leer, agradecidos a Dios por todo esto, y va a comenzar 28, 18, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. 28, 18 del libro de Job, hablando del valor de la sabiduría. La sabiduría posee un valor tremendo. El kilo de oro no sé cuánto estará, pero el kilo de sabiduría directamente acá en la Biblia no tiene un precio específico. Solo dice la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Así que imagínese usted que una de las cosas que quiero aclarar es que la Biblia refleja la opinión de Dios. La Biblia no refleja la opinión de los ministerios y las denominaciones, ni de los predicadores, ni siquiera de los maestros. La Biblia no es tan pobre, no es tan limitada como para reflejar la opinión de los hombres. La Biblia refleja la opinión de Dios. Cuando usted lea en la Biblia la palabra mejor, sepa que el que está opinando, el que está vertiendo esa palabra, para la raza humana es nada más y nada menos que Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces él dice, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Vio que se ve a veces en las películas esas cajas de seguridad que son chatitas,
y que se extraen de los lugares donde están muy custodiados porque poseen cosas de valor adentro, y sacan la caja y abren y está lleno de piedritas preciosas. Bueno, esas piedritas preciosas valen millones y millones de euros. Esas piedritas no tienen un valor específico claro, ¿no? Porque es muy valioso. Bueno, la sabiduría vale millones de veces más que todas esas cajas juntas, para que usted pueda entender lo que es poseer la sabiduría. Por eso dice acá el Espíritu Santo, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Por eso que nosotros decimos cuando predicamos y enseñamos que mi esposa y yo somos joyeros del Espíritu Santo. Nosotros cuando vamos a las iglesias vamos a enriquecer a las personas, no vamos a empobrecerlas. No porque ya nos hubiera destruido Dios tantos años en esto. Si nuestro trabajo fuera al revés, en vez de enriquecerla, empobrecerla, ya Dios nos hubiera destruido, ya no hubiera quedado nada en nosotros, porque Dios no va a permitir que se atente contra su pueblo. Entonces, somos joyeros, nosotros enriquecemos a las personas. Y los testimonios son claros a aquellas personas que nos conocen ya de la década del 90, que es cuando empezamos, y en este tiempo ustedes los escucha hablar y siguen agradeciendo a Dios el habernos conocido, porque hemos enriquecido sus vidas. Y ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de Voz que Clama en el Desierto. Ese es el trabajo de la Iglesia Evangélica Pentecostal Rabí. Ese es el trabajo de la Facultad de Teología Rabí. Enriquecer las almas, porque los pobres no entran al cielo. No entran los pobres, los que son carentes de recursos intelectuales para poder sobrellevar una vida de victoria, pasando pruebas y luchas, obviamente, pero al estar enriquecido, siempre lo dije, ser rico es sinónimo de poseer variedades de recursos. Eso es ser rico para Dios. Tener varias multitudes de recursos para salir de cada situación mala. Eso es ser rico. Para eso usted debe ser una persona potentada, multimillonaria, si la quiere ver de esa manera. Porque cada situación que se nos presenta en la vida muchas veces exige un nuevo recurso de nuestras partes para que podamos salir en victoria. Por eso que hay que tener sabiduría. La sabiduría es el método, el mecanismo que Dios nos otorga para poder saber qué decisión tomar acorde a la situación en la que estamos o en la que Dios nos ha introducido. ¿Se entendió? La sabiduría es necesaria para saber, valga la redundancia, qué decisión tomar bajo cualquier circunstancia en la cual Dios nos haya introducido. Siempre decisión correcta. Sin sabiduría tu decisión no va a ser correcta. Ese es el gran problema. Por eso que necesitamos la sabiduría. Es algo que el diablo se ha encargado muy bien de desbaratarla, desconfiar que la sabiduría es de hombre, que no es de Dios. Y ahí estaban hablando ridiculeces los predicadores. Hay dos tipos de sabiduría en la Biblia, la del mundo y la de Dios. Y me expresé mal. Las dos sabidurías son de Dios. Porque el único sabio acá es Dios. Entonces la sabiduría que tenía Aristóteles, que tenía Tácito, que tenían Platón y todos estos filósofos griegos y todas estas cuestiones, toda esa sabiduría, esa capacidad de pensar y de calcular y de resumir y de argumentar, toda esa sabiduría viene de Dios. Él es la única fuente de poder y sabiduría. Eso está en 1 Corintios 1:24. Entonces, la sabiduría que utiliza el mundo, la sabiduría que utiliza el mundo para alejarse de Dios, la del mundo, y la sabiduría que produce el conocer las Escrituras, ambas son de Dios. Esta, que la que estoy hablando ahora, es la sabiduría que proviene de Dios. Sin esa sabiduría no vas a entrar al cielo. Sin sabiduría no hay cielo. Así dice el Señor en esta mañana. Si usted no busca llenarse de la sabiduría, ahora le voy a explicar qué es la sabiduría. Te dije recién lo que dice Dios, lo que opina Dios de la sabiduría. Dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, listo, punto, no hay mucha vuelta que darle. No hay forma de negar o de contender con esta palabra. No hay mucha vuelta, no hay que ser doctor en teología. La sabiduría te enriquece, nos enriquece. Y vuelvo a decir que los pobres no entran al cielo. Pobres de recursos, mirá qué pobre que será que ya te pusiste mal porque no te saludaron. Eso es porque sos un pobre, estás limitado intelectualmente.
una cara dura, ya te tiró al piso, porque no tenés recursos. Ahora, cuando la persona es sabia, es entendida, es ducha, es práctica en el trato con las personas, ya va preparada. Si ve el rostro que es de poco amigo, listo, no hay ningún problema. Se lo saluda con respeto y se sigue adelante. Eso hace una persona sabia, es igual a fuerte. No se puede ser sabio y débil. No, nunca va a pasar eso. La persona que es sabia es fuerte, ya de por sí es fuerte, porque la sabiduría le da la fortaleza. Por eso que es necesario que usted y yo adquiramos sabiduría. Por eso Proverbio dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, hablando de la sabiduría y de la inteligencia, engrandécela, y ella te engrandecerá cuando tú la hayas abrazado. Corona de hermosura será, le dice, sobre tu cabeza. O sea, esto quiere decir que la sabiduría es un fruto. No está en la carta de Pablo a los Gálatas, pero está en la Biblia. La sabiduría no se obtiene orando. Santiago nunca dijo eso, que hay que orar solamente para tener sabiduría. Nunca dijo eso. Es la mala interpretación de los predicadores. La sabiduría viene por el estudio. Por ahí viene la sabiduría. Obviamente que orar es como los pelos de la cabeza. Andamos con los pelos de nuestra cabeza para todos lados. Dormimos con nuestros pelos en la cabeza, no despertamos. Bueno, la oración debería ser igual. Vivimos orando, dormimos orando, nos despertamos orando. Eso ya es consabido, ya se da por asumido, por aceptado que vivimos orando. Entonces, la sabiduría y la inteligencia es fundamental para que nuestra vida pueda ir de victoria en victoria. Cuando Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, le dice Dios a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Así dice la Escritura. Entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán. Quiere decir esto que si nosotros amamos la palabra y estamos llenos de la Escritura, en la frase ya lo expliqué yo en programas anteriores, cuando dice todo te saldrá bien, no significa que no vamos a tener problemas, No quiere decir todo va a andar bien, nunca vas a tener un problema, no se te va a cortar la luz, no te vas a enfermar, nunca dijo el texto eso. Solo dice el texto que si nosotros hacemos lo que dice la Escritura, todo lo que encaremos, todo lo que enfrentemos, todo donde Dios nos introduzca, vamos a salir en victoria. Eso quiere decir. Porque la victoria viene cuando nosotros vivimos las Escrituras. Por eso que es fundamental la sabiduría. La sabiduría viene por el estudio. Esto es así: Escritura, estudio, conocimiento, sabiduría, perfección. Si usted quiere entrar al cielo, tiene que pasar por este proceso. Está extraído de la Biblia. Justamente, la Escritura fue dada para estudiar, no solo para ser leída. Si usted lee nomás la Biblia, nunca se va a convertir. Tiene que estudiar. Alguien tiene que explicarle las cosas que usted nunca entendió, que usted nunca vio. Para eso Dios levantó al maestro. El estudio le da conocimiento. O sea, está adquiriendo conocimiento por el ministerio de una persona que Dios le ha capacitado para hacerle ver cosas que antes no había visto. Bueno, eso es conocimiento. Va adquiriendo conocimiento. Bueno, cuando el conocimiento es puesto en práctica, por ejemplo, cuando venga una enfermedad, que va a venir seguramente, porque si el Salmo 41 dice que Dios va a estar con el justo en la enfermedad y también habla de dolor, quiere decir que tendremos que pasar por eso. Es un proceso. Tendremos que atravesarlo, y ahí es cuando el conocimiento de las Escrituras comienza a funcionar como un elemento estimulante, como lo dijo el autor a los Hebreos, como un ancla firme que sostiene nuestra alma en el puerto de nuestro Dios y no se pierde en las profundidades de las aguas. Eso hace la Escritura, nos mantiene firmes, a flote, por así decirlo, cuando las tormentas arrecian sobre nuestra vida y nos quieren hundir, nos quieren llevar y hacernos perder en las lejanías del océano de la duda, de la incredulidad, del desánimo. Esa es la triste realidad. Pero bueno, gracias a Dios hoy podemos estar acá
y estar hablando de la Escritura, invitando a los ministerios para el 4 de marzo, usted no se va a arrepentir, va a enriquecer su alma, su espíritu, su intelecto, va a acrecentar su fe y se va, de alguna manera, va a notar usted un cambio total en su vida. Por eso es que es fundamental que podamos estar aprendiendo de las Escrituras y, como dice el texto, ¿no? Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y bueno, otro texto también que tengo del libro de Job, dice: aquí dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. O sea que, lo explico de esta manera, de atrás para adelante. Yo, para poder tener temor del Señor, tengo que tener sabiduría. Si yo no tengo sabiduría, nunca voy a tener temor. El temor no viene por las predicaciones sobre el infierno y sobre el diablo y sobre los demonios. No viene el temor de esa manera. Puede venir algún impacto, algo que nos impactó, lo que predicó el hermano o el testimonio de una hermana, un hermano que fue llevado al infierno, pero no aparece el temor. Pasado el testimonio, pasado el culto, desaparece todo como la espuma. Hay gente que hace años, décadas, que se impacta por el mensaje, pero nunca cambia. Porque el temor tiene que venir, el temor viene por el estudio, me está entendiendo, no viene por el fuego del Espíritu. No, el fuego del Espíritu no posee la particularidad de crear temor en las almas. Sí lo hace el conocimiento de las Escrituras, sí lo hace el estudio. Porque el temor del Señor es un fruto intelectual, un fruto académico, un fruto que nace en las aulas. Por eso que es fundamental que usted pueda estudiar las Escrituras y aprender a vivir por ellas. Y cuando usted necesite una mano de Dios, el Espíritu Santo le va a hacer acordar todo lo que usted ha aprendido. Y cuando usted pone en práctica lo que ha aprendido bajo presión, es cuando aparece el temor. O sea, lo vamos a mostrar de esta manera. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, el apóstol Juan también está hablando del mismo tema que estamos tratando en esta mañana, sobre el tema del temor. Y dice 1 de Juan 3:9, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y lo tengo que explicar es dar de comer. Si no te explica el predicador, el que está enseñando, no comiste. Explicar es trozar el alimento, que es el mensaje que contiene el texto, y servirlo. Está diciendo el apóstol Juan lo mismo que está diciendo acá el libro de Job, nada más que de otra manera, con otros enfoques, otras palabras, pero en definitiva el alimento es el mismo. Está diciendo que el que es nacido de Dios, no dice que se congrega, o el que habla en lenguas, o el que vive en oración y ayuno, rodillas cuadradas, no, dice el que es nacido de Dios. Tampoco está hablando del recién bautizado, no está hablando de ese nacimiento simbólico, imaginativo. Está hablando de un verdadero nacimiento, de un nuevo nacimiento. Quiere decir que la persona voluntariamente, por así decirlo, ha dejado de existir la otra persona, la antigua, la vieja persona, y ha nacido ahora una nueva. A eso se refiere. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Por eso quiere decir claramente que tiene que haber acontecido un nuevo nacimiento en la persona. Y este nuevo nacimiento es intelectual. Viene por el tener nuevo entendimiento, tener sabiduría, tener inteligencia, que viene por el estudio. Entonces, es claro y fundamental. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá está el temor, nada más que no aparece literalmente, pero sí está conceptualmente. Cuando dice no puede pecar, no es que quiere y no puede, sino que es que no quiere directamente. No puede pecar porque no quiere, no es que quiere y no puede, es al revés. El temor que ha nacido en esta persona, que ha nacido de nuevo, produce en la persona
el no querer hacerlo, el no aceptarlo, sabiendo bien el placer que ese pecado específico le podría brindar, pero como es nacido de Dios, o sea, está convertido por la palabra, quiere decir. Ahora tiene conocimiento de las escrituras, de la doctrina, sabe lo que es el camino al cielo, el camino al infierno, sabe cómo es Dios y sabe todo lo que tiene que saber. Entonces cuando llega la tentación a su vida, la persona voluntariamente no quiere. Entonces, al no querer, cuando una persona no quiere, es imposible hacer que esa persona pueda caer, porque la persona no quiere, y si no quiere, punto, no lo va a hacer. A eso se refiere, eso hace el temor. El temor hace que la persona no acepte, no quiera, no acceda. Por eso dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, está hablando del mismo tema, del temor del Señor. Es claro que de esta manera funciona, hermanos. Por eso que es fundamental el estudiar las Escrituras. Nadie le dice que deje de hablar en lengua, o de orar, de ayunar, o de congregarse. Nunca dijimos, ni nunca lo vamos a decir. Solo queremos de alguna manera que usted pueda entender que le falta lo más importante, que es justamente lo que produce el temor al Señor. Cuando alguien tiene temor a Dios, nunca va a pecar. Lo que hace que no pequemos es justamente tener temor a Dios. No es miedo, es temor, es respeto. No podemos faltarle el respeto, podemos fallarle a Dios, por así decirlo. Eso produce el temor. El temor no nos permite mentir, el temor nos impulsa a ser sinceros y a todo aquello. Vamos a invitar al hermano Mauro que nos ponga el primer tema musical y luego continuamos con Voz que clama en el desierto para la audiencia. En la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario que valiente ganó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares, no le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando. Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario, que ni en todos los libros del mundo se podría descifrar su pasado, porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario. Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado, con dominio reprende a los vientos,
se detienen los mares, no le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Muy bien, está nuevamente en Voz que Clama en el Desierto. Luego de este hermoso intervalo musical del pastor Miguel Cejas, estamos agradecidos al Señor porque estamos aquí en la radio nuevamente. Y bueno, estamos compartiendo algo de la palabra de Dios en esta mañana, hablando de la sabiduría, de la inteligencia. Job 28:28 es claro, la revelación inserta en el texto para poder tener temor a Dios y que nos lleve siempre por el camino de la consagración. Tenemos que tener sabiduría. Por eso es que la Iglesia Pentecostal falla en este aspecto, en este punto tan importante. Claro, porque no tiene sabiduría, no hay sabiduría, entonces nunca va a haber temor. Va a haber ese miedo ministerial que se le inculca a la Grey y esa apariencia religiosa de santidad y de conversión y todas estas cuestiones que son pura apariencia, que fácilmente se manifiesta y cae, porque es carne, es del hombre, lo que es del hombre cae, lo que no es de Dios no permanece. Y después también dice en la segunda parte de Job 28:28, y el apartarse del mal es la inteligencia, o sea, yo no voy a poder apartarme de lo malo que hago si no me he llenado de la inteligencia. Es fundamental lo que el texto está diciendo. El texto te está dando el problema y la solución del problema. Es que la Biblia para eso fue escrita, para solucionar todos los problemas que un ser humano pueda experimentar. Si usted quiere tener temor al Señor o temor del Señor, tiene que llenarse de sabiduría. Y para eso es el estudio justamente de las Escrituras. Al tener estudio, al estar en contacto con la Santa Biblia y el ministerio de un siervo del Señor, es cuando usted va aprendiendo y va, digamos, aumentando su intelectualidad. Por eso que estamos en este día anunciando que el 4 de marzo comienza la carrera en teología, donde vamos a estar dando un curso que dura 2 años, licenciatura en interpretación bíblica. Vamos a explicar cómo se interpreta la Escritura para la gloria de Dios. Así que estamos invitando a todos los que quieran empezar el 4 de marzo acá en Tres Cruces, 6 cuadras de la radio La Predicadora, todos los lunes de 19 a 21 horas. Estamos ahí, gracias al Señor. Y bueno, este es nuestro trabajo, enriquecer las almas, para que cuando venga la necesidad usted tenga variedad de recursos para exponer y salir bien parado de la lucha, de la prueba, de la tentación, de la calumnia, de la difamación. Yo sé lo que estoy diciendo, yo experimento frente a mis ojos lo que es el desprecio hacia nuestro trabajo, el desprecio a la trayectoria de más de 3 décadas de trabajo en esto de servir al Señor, y nadie nos puede acusar con el dedo que hayamos hecho esto o aquello. Sin embargo, yo veo el desprecio, la indiferencia, la incredulidad de aquellos que dicen amar a Dios, pero que desconocen las Escrituras totalmente. Una de las cosas que usted aprende al estudiar la Biblia es justamente a tener respeto por las personas, a tener respeto por los siervos, por los consiervos, a respetar los años de trayectoria que uno viene caminando sobre esta tierra todavía. Pero ya le digo, el que no tiene conocimiento es como una muda bestia de carga, como le dijo el Señor a Saulo.
tenía mucho estudio, pero no había aprendido nada, lo que es la amabilidad, la educación. Creo que ya cité acá una vez Filipenses 4:5, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Y a veces yo miro a las personas que están dentro de la iglesia y veo el trato de ellos y yo, la verdad, todavía me asombra, en realidad, ver eso. Me asombra ver la actitud tan indiferente, tan tosca, tan apartada de lo que es la coinonía, la comunión, el compañerismo, la amistad, el respeto hacia un siervo del Señor. No, ellos nada, ni por el asomo poseen eso dentro de sus almas, ni por asomo. Su comportamiento es como si fuese una persona, no sé, bajó de la tribuna de deportivo. Y viven adentro de la iglesia. Andá a verlos los domingos cuando salen del culto. Por poco, no sé, parece que tienen alas cuando salen de la iglesia. Pero en el trato persona a persona deja mucho que desear. Se nota que no hay conocimiento, no hay quien les instruya, quien les enseñe la delicadeza, el respeto, el pudor, el temor, la amabilidad, la paciencia, la educación, la humildad, la humillación, el buen trato. Brilla por su ausencia en esos lugares. Por eso que es fundamental. Y estamos invitando para el 4 de marzo. Así que el que quiera tener todo lo que estoy diciendo, bueno, se obtiene estudiando, no hay otra forma, no hay otra manera, se obtiene estudiando. Y una clase por semana, por razones de tiempo y espacio, pero si fuera 2 clases por semana sería doble la riqueza que obtendría. Pero bueno, hasta ahora venimos haciendo una clase por semana y es lo que podemos hacer, lo que da el tiempo. Pero da buenos resultados también a aquellos que se esfuerzan y que han entendido que tienen que amar su alma. Por eso que estoy agradecido al Señor en esta mañana que podamos estar acá hablando de la palabra del Señor. Y bueno, hermano, yo en realidad quería alentar a los hermanos que están ahora pasando pruebas y luchas, porque yo estuve así la semana pasada y quería alentar a los hermanos y hermanas que están ahora quizás en la cama, sin fuerza, sin ánimo, que tiene dolor en el cuerpo. Mandamos nuestra palabra de aliento desde acá a todos los hermanos y hermanas. Siempre lo hacemos, ¿no? Pero en este caso me llega más de cerca a mí, porque estuve pasando así esta semana pasada y gracias a Dios ya estamos bien. Así que Dios le bendiga a todos. Y vamos a pedir a Mauro si prepara otro tema musical de Polo Negrete. ¿Tenés a mano? De Polo Negrete vamos a dedicar a la audiencia para que usted se aliente en esta mañana y no baje los brazos, que esto es un proceso, hay que salir de esto en victoria, con fe, con esperanza, con fuerza, porque esto ya está previsto en las Escrituras. Cuando digas, Mauro. Pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado mi alma de esa paz y esa calma que el mundo no me da. Qué lindo es su mirada, cuando él habla mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Él me ama, yo le amo también, y junto a él me siento
te sientes solo, yo te brindo el amor de Cristo el Salvador. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla a mi alma, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla a mi alma, sí, qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará, porque estando con él nada me faltará, porque estando con él nada me faltará. El Shaddai, el Muy Shaddai. bien, nuevamente estamos en Voz que Clama en el Desierto, luego de este tema musical del evangelista Polo Negrete. Y bueno, estamos hablando sobre Job 28:28, donde dice que apartarse, el temor del Señor es justamente la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Solo los sabios y los inteligentes van a hacer estas dos cosas, van a poseer estas dos cosas, ¿no? La inteligencia te da el poder para apartarte de lo malo, de lo que estamos haciendo mal delante de Dios, o sea, apartarte del pecado, ese es apartarse del mal. El mal es el pecado, o sea, el pecado es el hijo del mal. El mal es la madre de todos los pecados, tiene muchos hijitos. Y si bien es cierto que hace años estamos en el ministerio, mucho nos cuesta apartarnos del pecado. Por eso que es fundamental la inteligencia. Y bueno, estamos tratando sobre este tema. Ya expusimos primera de Juan 3:9, donde claramente dice el apóstol Juan que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ya lo expliqué, ¿no? En lo que significa. No es que quiere y no puede. No puede porque no quiere. Ya lo expliqué. Tampoco no es que no quiere porque no le gusta. No. Posiblemente le siga gustando, pero como ahora tiene el conocimiento de la doctrina y sabe hacia el futuro lo que espera una persona que actúa bien y la que actúa mal, entonces toma la determinación inteligente, intelectual, académica, doctoral, de decir que no. A eso se refiere primera de Juan 3:9. No lo va a hacer porque no quiere, y no puede pecar porque no quiere hacerlo. Entonces, eso es lo que produce el conocimiento de las Escrituras. Si vamos un poquito más antes, en primera de Juan 3:3, el apóstol Juan sigue tratando el mismo tema del temor, del apartarse del mal, del convertirse al Señor, porque esto es, Job 28:28 explica cómo es el proceso de conversión del cristiano, de la cristiana, ¿no? Primera de Juan 3:3, él dice claramente, el que tiene esta esperanza en él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, dice, así como él es puro. O sea, el texto de primera de Juan 3:3 tiene tres partes, A, B y C, o 1, 2 y 3, como le quiera llamar. En la parte A del texto dice, el que tiene esta esperanza en él. ¿A qué se refiere? Está hablando del conocimiento de la doctrina, de querer irse en el rapto, entrar al paraíso, a las bodas del Cordero, al tribunal, a las recompensas, todas estas cuestiones que promete la Biblia escatológicamente. A esa promesa se refiere, ¿no? La promesa de salvación, de vida eterna, cielo nuevo y tierra nueva, y todas estas cuestiones. Dice, el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, dice. Entonces, acá encontramos nuevamente el temor y el apartarse del mal dentro del texto juanino. Nada más que él no lo cita de la misma manera, pero es el mismo alimento, por así decirlo. La esperanza
Es fundamental porque es el motor que nos impulsa a nosotros a purificarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos purificar a otro. Nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos, limpiar nuestra alma, apartarnos del mal voluntariamente. Eso significa purificarse a sí mismo, así como Él es puro, dice la tercera parte del texto. Entonces, es fundamental entender que sin el conocimiento nunca va a haber sabiduría, nunca va a haber inteligencia, y sin sabiduría y sin inteligencia nunca va a haber purificación de tu alma. Esa es la triste realidad, la mortal realidad. Por eso que en esta mañana estamos explicando esto para que podamos entenderlo nada más. El que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo. Obviamente que las armas, las herramientas necesarias te las tiene que alcanzar un maestro de la doctrina y explicarte la Biblia. Ahí están las herramientas, la forma, el método que hay que hacer para de alguna manera purificar nuestra alma. Jeremías 15:19, cuando Dios le habla al profeta Jeremías, le dijo Dios: si te convirtieras delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ello a ti, tú no te conviertas a ello. Entonces está hablando de una purificación interna, principalmente del profeta, para que pueda estar, digamos, como a Dios le agrada. Entonces lo que hace la palabra es purificarnos. En el Salmo 12, verso 6, ya voy a terminar. El Salmo 12, verso 6 dice: la ley de Jehová, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Quiere decir, cuanto más palabra de Dios haya en nuestra alma, más pura va a ser nuestra alma. Por eso quería compartir esto en esta mañana, que ya estamos terminando, y agradeciendo a Dios porque estuvimos una vez más en Voz que Clama en el Desierto, compartiendo la poderosa palabra del Señor. Acuérdese, sin sabiduría ni inteligencia no hay cielo. Lo dicen las Escrituras. Por eso que hay que buscar incansablemente el adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. Y para eso estamos nosotros en esta tierra, inculcando a la iglesia que se ponga a estudiar, invitando a la iglesia a estudiar la doctrina, para que tenga las armas necesarias cuando seamos puestos a pruebas, seamos puestos bajo presión, cuando seamos desafiados por nuestros 3 enemigos, para que caigamos de la gracia. Por eso agradecemos al Señor en esta mañana y vamos a orar para agradecerle a Dios por este programa y por los hermanos y hermanas que están convalecientes en esta mañana. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia, por tu beneplácito para con nuestras vidas, Señor. Hemos hablado de tu palabra en esta mañana, Señor. Si a ti te place, sea el Espíritu Santo, Dios mío, obrando, Señor, milagros en cada alma que ha creído, Señor, que ha prestado atención a la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, obra sanidad en los cuerpos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, Padre, para tu gloria y para tu honra. Yo creo en el poder de tu palabra. Dice tu palabra, porque son medicina los que la hallan y vida todo su cuerpo, Señor. Sanidad todo su cuerpo. 4:20 al 22 de Proverbios, Señor. Creo en esta mañana en el poder de la palabra, en el poder sanador de la Escritura, Padre. Envío la palabra donde se encuentre, Señor, las personas que están convalecientes, que están pidiendo una palabra de aliento, de fortaleza, de sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Padre. Creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de la fe, creemos en el poder de la unción de tu Espíritu Santo, Padre. Gloria a Dios. Solo en ti creemos, solo en ti esperamos, solo en ti confiamos, Padre. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, Señor, nuestro pronto auxilio en medio de los problemas de esta vida, Señor. Y creo en esta mañana que tú lo has hecho por los méritos de Cristo, Señor, por los méritos de Jesucristo en esta vida, Señor, por su consagración, Padre, para predicar el Evangelio, Señor, y para testificar del Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos y amigos, estamos aquí ya despidiéndonos en esta mañana de esta radio, Voz que Clama en el Desierto, Radio La Predicadora. Y del viernes estamos, si Dios permite, a partir de las 12 horas con Voz que Clama en el Desierto nuevamente. Así que, hermano Mauro, nos vemos el viernes. ¿A vos no estás el viernes?
el martes, entonces nos volvemos a ver. Dios le bendiga y bueno, paz del Señor. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai.